Durante más de 50 años, Robert Mitchum, un actor duro y rebelde, se mantuvo en la cresta de la ola. Interpretó magistralmente a personajes muy diversos como un predicador asesino, un héroe de guerra o un exconvicto vengativo. He oído decir que era una persona difícil, que bebía mucho, pero lo que sé con certeza es que fue un pedazo de actor. La intensa vida del actor Robert Mitchum dio origen a muchas controversias. Fue un bombazo, porque la marihuana en aquel momento era como la heroína o la cocaína. Era considerada una droga dura. Fue una estrella del cine que se negó a entrar en el juego de Hollywood. La prensa solía preguntarle que cuál era su motivación para hacer tal o cual película. Siempre contestaba lo mismo, el dinero. Ese era su estilo. Pero debajo de esa dureza de carácter se escondía una tremenda inseguridad. Era el hombre más misterioso que he conocido. Una parte de sí mismo dudaba de su capacidad. Creía que en cualquier momento le llamarían para decirle, señor Mitchum, debería irse de la ciudad. El 31 de agosto de 1948, un escándalo tambaleó la carrera de Robert Mitchum. El actor de 31 años fue arrestado en una redada antidrogas. Aquello fue el comienzo de una de las rachas de mala suerte que Mitchum sufrió a lo largo de toda su vida. Cuando Robert tenía unos 2 años, en 1919, su padre, que trabajaba en los ferrocarriles, murió aplastado entre 2 vagones. Su madre quedó sola con 3 hijos a su cargo. Durante la Gran Depresión, Robert y su hermano pequeño Jack se fueron a vivir a la granja de su abuela en Delaware. En el verano de 1933, Mitchum, con 16 años, decidió independizarse. La familia tenía dificultades económicas y creo que Mitchum pensó que la mejor manera de ayudarles era marcharse y ver qué podía hacer por sí mismo. Se ató a los bajos del tren y salió de Delaware como un vagabundo. A veces nos contaba que en ese viaje hacia la costa oeste, las piedras que saltaban de los raíles le herían la espalda. Atravesó el país varias veces como un vagabundo, trabajando aquí y allá, haciendo de todo un poco. Fue boxeador en Nevada y California, cavó zanjas y trabajó en una mina de carbón en Pensilvania. También fue troquelador en Ohio. Llegó a Georgia con 16 años y allí le arrestaron por vagabundo. Fue sentenciado a 30 días de trabajos forzados y los cumplió. Aquella fue una experiencia que le marcó para toda su vida. Terminó escapando de aquel lugar. Llegó a un pantano donde pasó la noche. En la fuga se le clavaron muchas astillas. Los grilletes que llevaba en las piernas le hicieron muchas heridas que terminaron infectadas. Volvió a Delaware, donde estaba su madre, que se ocupó de cuidarle. En un momento dado, el médico pensó que habría que amputarle una pierna porque la infección había avanzado mucho, pero él no lo permitió. Finalmente sus heridas se curaron. En 1934, con 17 años, el aventurero Mitchum se fue a California sobre todo para conocer chicas. Siguió los consejos de su hermana y empezó a trabajar en una compañía de teatro. Enseguida le pidieron que participase en la producción y terminó escribiendo obras de teatro infantiles para la compañía. En la primavera de 1940, con 22 años, Robert volvió a Delaware para casarse con su novia de toda la vida, Dorothy Spence. Conoció a mi abuela cuando tenían 15 años. Le dijo que si se quedaba con él para siempre, un día podría vivir envuelta en sedas. Mitchum era muy optimista, pero necesitaba un trabajo. Volvió a California y encontró un empleo como trabajador del metal en una empresa aeronáutica. Se sentía tan mal en ese trabajo que cayó enfermo. Contaba a menudo que se quedó ciego y fue a un médico que le dijo que la ceguera era debida a lo mal que se encontraba en su trabajo y que tenía 2 opciones, o marcharse o saltarse la tapa de los sesos. Decidió dejarlo y empezó a trabajar en una zapatería. Un día, vendiendo zapatos, conoció al productor Bob Sherman y al actor William Boyd, más conocido como Hopalong Cassidy. Unas semanas más tarde, le llamaron para llevarle a Kenville. Así fue como empezó a tirarse de los caballos y a trabajar de especialista en el cine. De esos que se tiran de las rocas y reciben todos los disparos.
Aceptaba cualquier cosa. Montaba bien a caballo, pero no podía evitar caídas y golpes. Como no era un especialista profesional, tenía que conformarse con todo lo que le ofrecían. Nunca se había propuesto ser actor, pero solía decir, cuidado que es mi cara, no me pegues porque me arruinarás la carrera. Le rompieron la nariz 3 veces. En 1943, Mitchum apareció nada menos que en 19 películas. La película que realmente le hizo famoso fue También somos seres humanos. Fue la primera vez que algo le interesaba. Le nominaron para un Oscar y a partir de entonces dio el gran salto. Cuando algunos periodistas jóvenes le preguntaban, señor Mitchum, ¿cómo fue esto o aquello?, siempre les contestaba lo mismo. ¿Qué más da? ¿Para qué me lo pregunta? Para él, ser actor era como ser fontanero. Si a un fontanero le quisieran hacer una entrevista para la televisión, se preguntaría por qué le entrevistaban simplemente por hacer su trabajo. De algún modo se avergonzaba de ser actor. Si le pinchabas, conseguías que hiciese un buen trabajo, pero siempre intentaba escabullirse. Ser actor le resultaba un poco bochornoso. A Mitchum no le interesaban los líos de Hollywood, pero creo que no es cierto que le importara poco su carrera de actor. Era un hombre muy complicado. Tengo la impresión de que bebía para superar su inseguridad, pero también le gustaba beber. No he visto a nadie beber como él lo hacía. Podía estar contando una historia y de repente se levantaba, cogía una botella de tequila y se llenaba un vaso grande. Hacía una pausa en la historia, se bebía el vaso de un trago y terminaba de contar la historia sin ni siquiera inmutarse. Mitchum quería ser una persona normal y corriente y poder hacer lo que le diera la gana. Salir por ahí a tomar una copa o varias copas con los amigos, eso era lo que de verdad le gustaba. Mitchum no tenía ningún control sobre su dinero. En 1947 el actor de 30 años descubrió que su agente le estafaba. Ese individuo se dedicaba a regalar por Navidad a sus amigos un Rolls Royce, un Rolex o cosas así, pero al final le descubrieron. A mi abuelo le afectó mucho y por supuesto le despidió. Mitchum no quiso denunciar a ese supuesto buen amigo. Su mujer se enfadó mucho porque no estaba en absoluto de acuerdo. Todos los ahorros de la familia se habían esfumado. La tozudez de Mitchum puso en peligro su matrimonio con Dorothy, pero a pesar de todo, la pareja permaneció unida. Para haber estado casada con un hombre como él durante más de 50 años, tenía que ser una mujer muy fuerte. Tenía que serlo para poder soportar algunas de las cosas que hizo y algunas de las que se contaban que hizo. Aún así, permaneció a su lado. Excepto una breve separación en 1948. Se enfadó con su familia, sobre todo con su mujer, que se había trasladado con sus hijos a Nueva York, mientras él se quedó en Los Ángeles. Le habían invitado a una fiesta en un apartamento de Hollywood. Cuando llegó, enseguida notó ese olor dulce y familiar de la marihuana y alguien le ofreció un porro. De repente, se abrieron todas las puertas y apareció la policía. Le llevaron a comisaría, le ficharon y le tomaron las huellas dactilares. Contrató a un abogado muy famoso, Jerry Gisler, que sacaba de apuros a muchas de las estrellas de Hollywood. Gisler habló con Mitchum y le expuso la situación con claridad. Si tuviera que soportar un juicio largo, sería calumniado. Era mejor hacer un alegato en el que no tendría que declararse culpable, pero por el que el tribunal le declararía culpable inmediatamente. Así sería más fácil. Gisler era de los pocos que estaban convencidos de que la carrera de Mitchum sobreviviría a todo lo que publicase la prensa. Posó tranquilamente para los fotógrafos de prensa fregando su celda. Resultó ser un prisionero modelo, y creo recordar que cumplió 35 de los 50 días de su sentencia. Siempre sostuvo que le habían tendido una trampa,
Lo que recordaba es que nada más entrar en la casa en la que se celebraba la fiesta, alguien le dio un porro. En cuanto lo cogió, la policía salió de los armarios. ¿Qué estaban haciendo allí metidos? Una chica actuó como señuelo y le llevó hasta allí. Parece que había sido contratada por la oficina del fiscal del distrito y fue la única persona que no fue acusada. Las otras 3 personas que había en la fiesta también estuvieron en la cárcel. Pero ¿quién saldría beneficiado por tender una trampa a Mitchum? A los políticos les gusta la publicidad mucho más que a los actores. Pueden llegar a acusar a un inocente solo para que su nombre aparezca en los periódicos. Quiero aclarar que cuando salió fue exonerado, algo que casi nadie menciona. No voy a decir que no le gustase pasarlo bien, pero en esa ocasión concreta le tendieron una trampa. Mitchum tuvo un aliado muy poderoso que hizo todo tipo de indagaciones. Howard Hughes, de quien todos decían que era un excéntrico, podía ser muy buen amigo, y él apreciaba a Mitchum. Contrató a unos cuantos detectives privados que descubrieron muchas cosas. Pensaron que su antiguo agente podría haber querido vengarse. El tipo que le robó a Mitchum su fortuna, al final fue sorprendido estafando a otra persona, y Mitchum y su mujer testificaron en su contra. Ese personaje, su agente, fue a la cárcel y juró que se vengaría de Mitchum. Pero lo que los detectives privados de Howard Hughes descubrieron fue que había una relación directa de ese tipo con un investigador federal. We don't belong to nothing beyond this island. All we got is it and each other. Like Adam and Eve, like we was the first 2 people on earth, and this is the Garden of Eden. El innegable encanto de Robert Mitchum se vio ensombrecido en ocasiones por su afición a la bebida. Como ocurrió durante el rodaje de la película, con él llegó el escándalo. Le acusaban de no saberse el papel, pero él decía que lo que ocurría era que estaba demasiado borracho para hacerlo. Nadie sabía de dónde había sacado el alcohol. Buscaron por todas partes y solo encontraron los restos de las naranjas que había estado comiendo. Al final vieron que tenía escondida una jeringa hipodérmica llena de vodka, con la que pinchaba las naranjas que se había comido. Un día que yo estaba con él en su camerino, me ofreció agua. Bebí y era vodka puro. Todo el mundo sabe que bebía mucho. Solía venir hacia las 10 de la mañana a mi cuarto con un vaso de agua lleno de whisky. Se sentaba conmigo y hablaba sin parar. De vez en cuando llamaba a golpes en mi puerta cuando volvía a su casa después de una juerga. Me decía, vamos a tomar una copa. Una noche vino con Shirley MacLaine. Seguramente habían estado bebiendo juntos. En 1962, Mitchum, con 45 años, protagonizó junto a Shirley MacLaine, de 28, Cualquier día en cualquier esquina. Well, I think you're kind of a mixed up vessel. Calmly considered, I'd say your bottom was tops. ¿Qué hizo o qué no hizo en los dormitorios de todas esas mujeres? No lo sé. Él rara vez confirmó o negó algo, pero otras personas lo hicieron por él. Por ejemplo, Shirley MacLaine en su libro. Decía que Shirley MacLaine era la persona con más talento que había conocido en toda su vida. Pero el respeto a su mujer estaba por encima de todo, y por eso nunca me dio más detalles acerca de Shirley MacLaine. Creo que siempre estuvo claro, tanto en su cabeza como en la de todas sus mujeres, que su corazón pertenecía a Dorothy. A pesar de todo, las actrices con las que trabajó le adoraban. Joan Collins protagonizó con él en 1978 la película Detective Privado. Era genial. Yo le adoraba. Me encantaba su forma de ser. Imponía un enorme respeto. Podía quedarme escuchándole durante horas. Detective Privado fue un completo fracaso. A los 61 años, la confianza y la credibilidad de Mitchum fueron cayendo en picado. Bob había llegado a un punto que yo describiría como de pérdida de entusiasmo. Creía que nadie iba a ayudarle o a preocuparse por él. En 1983, Robert Mitchum, con 63 años, protagonizó una miniserie de televisión de 18 horas titulada Vientos de Guerra. Me llamó su agente y sugirió que Bob podría hacer el papel. Yo dije que era muy viejo,
pero me convenció de que era perfecto para el personaje. Incluso cuando le conseguí vientos de guerra y pudo volver a actuar, seguía diciendo, con un poco de suerte alguien se ocupará de mí para que consiga levantarme y hacer algo bueno. Mitchum seguía bebiendo mientras trabajaba. Solo tenía que decir un par de frases yendo hacia un embarcadero, mientras que al fondo todo estaba ardiendo. De pronto me dijo, mejor te llevo a casa. Le miré, vi que estaba borracho y le dije, eres un desgraciado. Hay 4.000 personas ahí, está ardiendo Londres. Tú estás borracho y solo tienes que decir unas cuantas frases. ¿No vas a ser capaz de hacerlo? Contestó, estoy bien, lo haré. Y yo dije, de acuerdo. Estuvo en el centro Betty Ford y la verdad es que tenía mucha gracia. Cuando salió decía, antes solía beber muchísimo como Bogart y Duke. Si le preguntaban cuál era la diferencia después de haber estado allí, contestaba, ahora le añado un poco de hielo. Bebía mucho, pero fue el tabaco lo que de verdad deterioró la salud de Mitchum. Cuando le conocí le dije, debes dejar de fumar. ¿Por qué fumas? Es ridículo. Me contestó, dejé de fumar un día hace 6 meses y nadie lo notó. Fumó sin parar tabaco sin filtro más de 60 de los 79 años que vivió. En los últimos tiempos se le diagnosticó un enfisema que le obligó a depender del oxígeno casi de forma permanente. Aún así, siguió fumando. Le llamé para decirle que tenía muchas ganas de ir a verle. Me dijo, de acuerdo, Tom, ven. Llegué demasiado tarde. Murió mientras dormía. Yo tenía que ir a visitarle, pero no lo hice porque varias veces lo dejé para el día siguiente. Nunca hay que dejar esas cosas para mañana. Robert Mitchum murió el 1 de julio de 1997. Un mes después de cumplir 80 años, su mujer Dorothy estaba a su lado. Estuvieron casados durante más de 50 años. Era una mujer extraordinariamente paciente, tolerante y dispuesta a perdonar. Gracias a ella siguió viviendo y haciendo cosas mucho más tiempo. Probablemente él fue siempre el peor enemigo de sí mismo. Daba la impresión de haber tenido muchas experiencias en la vida, pero solo te hablaba de algunas de ellas. Bob era mucho mejor de lo que la gente pensaba. Siempre me mandaba una tarjeta el Día de la Madre y nunca supe por qué. Creo que para él el Día de la Madre tenía un significado especial. Siempre me mandó una tarjeta ese día. Me decía que nunca llegase tarde, que dijera lo que pensaba y que no tropezase. Nada más.